Muy bien, estimados, en los próximos minutos entonces vamos a estudiar lo que es una onda electromagnética viajando en un medio eléctrico e incide en la interfaz entre ese dieléctrico y un conductor, ¿no? Ya que conocemos cuáles son las características de las ondas en conductores, ¿verdad? Ya tenemos la forma de la onda en un conductor, ¿verdad? Sabemos cuál es la relación entre los campos eléctricos y magnéticos, sabemos que están atenuadas y todo lo que vimos en el video anterior. Este documento lo pueden ver en el aula virtual, ¿verdad? Para verlo con mayor detenimiento. El video va a ser corto para no aburrirlos tanto, ¿ok? Entonces, lo que gobierna esta situación pues son las condiciones de frontera, ¿verdad? Ya sabemos que las condiciones de frontera para medios lineales son dadas por estas expresiones. Ahora, tenemos que permitir, a diferencia de interfaz dieléctrico y dieléctrico, que exista en general una corriente libre y una carga libre. Ahora, recordemos que, compañeros, estamos analizando incidencia perpendicular, ¿verdad? En el caso de eléctrico y eléctrico analizamos incidencia oblicua. No lo vamos a estudiar nosotros, pero es bien fácil generalizar incidencia oblicua. Solo estudiamos esta incidencia perpendicular. Muy bien, continuando un poquito, vemos que aquí en esta expresión tenemos corriente por unidad de longitud, no corriente por unidad de área, y lo que gobierna es la ley de Ohm, que nos dice cómo se relaciona la corriente por unidad de área perpendicular al flujo con el campo eléctrico, ¿verdad? Y esta constante proporcionalidad pues es la conductividad. Pero sí podemos ver que entonces, como hablamos de corriente por unidad de longitud, estamos hablando de una corriente por unidad de área, pero el área es infinitamente pequeña. Y con ello, entonces, la densidad de corriente sería muy grande. Y por ley de Ohm, E sería un campo también muy grande, un campo infinito. Y bueno, esto no puede ser, lo cual la única cuestión permisible de decir es que K sub F debe ser cero, ¿verdad? Entonces con esto, esta expresión se simplifica, la ecuación 4, y esto queda igualado aquí a cero. ¿Okay? Muy bien, ¿qué más? Ahora sí, con eso dicho, podemos entonces suponer la onda incidente de esta forma, ¿verdad? Polarizada en X como lo hemos hecho, y el campo B polarizado en Y. Ok, porque sabemos que son mutuamente perpendiculares, sabemos incluso que están en fase y que estas ondas se relacionan nada más por la velocidad. La onda reflejada, ¿verdad? Es una onda que también se propaga en el medio 1, entonces sería una cuestión bastante similar, ¿verdad? Expresiones para medio eléctrico que ya conocemos, solo que noten acá que la dirección de propagación es en menos z, ¿no? Y además recuerden que el campo B sí invierte su polarización. Ahora, lo importante aquí, o lo nuevo mejor dicho, es la onda transmitida, que es una onda viajando un medio conductor. Noten entonces que estos, aquí K2 es un número complejo como ya hemos visto, ¿no? Sin embargo, siempre la polarización va en Y para el campo B, ¿no? Es mutuamente perpendicular al campo E. Sabemos que no están en fase, algo que ya sabemos, y sabemos que las amplitudes en general se relacionan por la magnitud de K2 complejo entre omega, ¿no? Muy bien, entonces apliquemos las condiciones de frontera para estas formas de onda, para z igual a 0, y entonces, lo primero que notamos para la condición de frontera 1, si pretendemos aplicar la condición de frontera 1, es que para esta incidencia perpendicular no tenemos campo perpendicular a la superficie de continuidad. Me refiero campo eléctrico. No hay campo eléctrico perpendicular a la superficie de continuidad, porque la polarización del campo E la hemos escogido en X, o sea, está oscilando así, hacia arriba y abajo. Entonces solo tenemos campo que es paralelo a esa superficie de discontinuidad. De hecho, el campo B, que iría en la dirección más Y, tampoco pues tiene componente en Z, que esa sería la componente perpendicular. Por tanto, las condiciones 1 y 2 realmente que a lo que nos lleva es, la primera es que si esto es 0, el campo E perpendicular es 0 y E2 es 0, entonces lo que nos dice es que la densidad de carga libre es 0, ¿verdad? Entonces es lo único que nos dice. Entonces para nosotros realmente, aunque no es un resultado trivial, para nosotros sí.
en este caso. Y la otra también es algo trivial porque no existen campos magnéticos en la dirección perpendicular. Entonces las condiciones 1 y 2 lo único que nos dice es eso, no mucho, pues son triviales. Ahora, las condiciones 3 y 4, ¿verdad? Esta sí, recuerden que esta expresión 4 realmente aquí es igual a 0, porque encontramos que K sub f debe ser igual a 0 y la condición 3 pues sería esto. Entonces, si se recuerdan, estas no son más que las mismas condiciones que teníamos para un medio o para la interfaz de un medio dieléctrico-dieléctrico, ¿no? Ahora, si sustituimos entonces aquí, tendríamos el campo eléctrico incidente más el campo eléctrico reflejado sería igual al campo eléctrico transmitido. Eso lo hablamos en z igual a 0, entonces todas estas expresiones aquí sería z igual a 0, z igual a 0, z igual a 0. Y si los igualamos, entonces lo que resulta no es más que esto, ¿verdad? La suma de las amplitudes complejas de los campos incidente y reflejado igual al transmitido, ¿de acuerdo? A esto nos lleva, ¿verdad? Mientras que la condición 4, poniéndolo en función de los campos eléctricos, ¿verdad? O sea, tendríamos que igualar esto en z igual a 0, z igual a 0, z igual a 0. Y para el campo incidente, dividirlo entre 1 entre mu sub 1, sumarle el campo reflejado, ¿verdad? Dividido también entre 1 entre mu sub 1, mientras que el campo transmitido lo dividimos entre mu sub 2. Y recordando que los campos se relacionan, como ya sabemos, 1 entre 1 y K2 entre omega, K2 complejo. Entonces lo que resulta, pues, es esto. Aquí vean que tengo un error, esto es K2 complejo, ¿no? Esto es K2 complejo, tomar nota. Así que lo que nos queda es una expresión como esta. Si pasamos a multiplicar mu1 b1, pasamos esto al otro lado, entonces lo que nos queda es esto con una constante beta compleja definido por mu1 b1 entre mu2 b2 por omega por K2 complejo. Noten que nos quedan expresiones muy similares, o sea, matemáticamente iguales, esta condición y esta condición, a lo que teníamos para una interfaz dieléctrico-dieléctrico. Pueden repasar si ustedes quieren. Sin embargo, la diferencia, y es una diferencia notable, y es que K2 ahora es complejo. De hecho, si no fuese complejo, si fuese un número de onda, ¿verdad?, del medio 2, simplemente beta complejo se reduce a lo que ya conocíamos, se reduce a beta. ¿Ok? Que al final podemos ponerlo como mu1 b1 entre mu2 b2, ya que K2 entre omega quedaría simplemente la velocidad del medio 2. ¿Ok? Pero ahora no, ahora tenemos un número complejo, beta es un número complejo. Entonces en nuestros problemas es importante calcular ese beta complejo porque nuestras condiciones de frontera queden dependiendo de ella. ¿Okay? Lo que sí podemos decir es que beta depende de las propiedades del medio, algo que ya sabíamos, y también de la frecuencia angular omega, ¿no? Que recuerden que la frecuencia angular es la misma para ambos medios. Si resolvemos esas dos ecuaciones, ¿no? Estas dos ecuaciones, esta y esta, lo que resulta es muy sencillo resolverlo. Lo hicimos en clase de hecho para la interfaz entre dos medios dieléctricos. Lo que resulta es esto, exactamente lo mismo, solo que recuerden que ahora beta es complejo. Ahora, analicemos a lo siguiente. Vean que para conocer entonces la relación de la onda reflejada respecto al incidente y la transmitida respecto al incidente, aquí nos va a quedar un número complejo y aquí también nos va a quedar un número complejo. Entonces al final vamos a obtener las amplitudes complejas, y de las amplitudes complejas pues obtenemos las amplitudes reales y las fases. O sea, va a depender tanto la amplitud real como la fase, va a quedar dependiendo de este número complejo beta. Entonces por eso les decía que es importante el cálculo de beta. Como pueden esperar, entonces será muy importante el uso de calculadoras programables que manejen álgebra compleja, ¿no? Porque simplemente entonces podemos sustituirlo aquí y luego tomamos la forma polar, ¿verdad?, del número complejo que resulte aquí, y de acuerdo a eso entonces la parte real de este número complejo nos va a decir cómo se relacionan las amplitudes reales de los campos, y la fase nos va a decir la forma en que se relacionan las fases del campo real e incidente y del transmitido de incidente de manera similar, ¿no? Bueno, pues eso es, ¿ok? Muy sencillo, nada más que ahora tenemos que lidiar con números complejos. Cuando abordemos un problema, quizá el día lunes,
podemos ver cómo podemos trabajar esto de forma práctica. Ahora, ¿qué pasa en un conductor perfecto? Analicemos como caso particular qué sucede en un conductor perfecto. En este caso, la conductividad pues tiende a infinito y con ello K2 pues tiende a infinito. Pueden ver porque K, voy a retroceder un poquito a lo que nosotros teníamos en conductores. K complejo pues está dado por esta expresión, en nuestro caso K2 complejo, que tiene una parte real y una parte imaginaria kappa, pero noten que K, si la conductividad es infinita, entonces K también va a quedar infinito, y kappa, la parte imaginaria del número complejo K2, entonces también va a tender a infinito, de tal forma que K2 en realidad será un número infinito, complejo, pero al final infinito. Y bueno, ¿y qué si K2 es infinito? Bueno, pues si K2 es infinito, entonces beta también va a ser infinito. Noten a partir de esa expresión, entonces que beta complejo será infinito. ¿Y qué con ello? Pues veamos que ahora estas expresiones, si K2 es infinita y beta es infinito, por tanto, el campo transmitido va a tender a cero, ¿no? Porque como esto es infinito, entonces esto tendería a cero. Y por otro lado aquí, si dividimos todo esto entre multiplicamos el numerador y el denominador por 1 sobre beta, entonces aquí lo que nos quedaría que es 1 entre beta complejo es una tendencia a cero, porque beta es infinito, mientras que aquí nos quedaría beta sobre beta, o sea 1. ¿Okay? No sé si me comprendieron, esto sería el numerador quedaría 1 sobre beta complejo, que es una tendencia a 0, menos beta complejo sobre beta complejo, que es menos 1. Y aquí similarmente el denominador nos quedaría más 1. ¿Okay? Entonces el campo real, perdón, el campo, la onda reflejada nos quedaría igual a la onda incidente, pero negativo, ¿verdad? E sub 0 reflejado igual a menos E sub 0 incidente, es lo que nos quedaría. Lo que indica que pues la onda reflejada e incidente están desfasados 180 grados, pero las amplitudes serían las mismas, ¿ok? Mientras que en cuanto al campo transmitido, básicamente no tendríamos, ya que beta tiende a infinito y por tanto esto tiende a cero, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que ocurre en un conductor perfecto, lo que acabo de decir. La onda incidente se refleja por completo, no hay onda transmitida, pero está desfasada a 180 grados de la incidente, ¿verdad? Estamos hablando de lo reflejado. Concluyendo entonces que los conductores, los buenos conductores hacen buenos espejos, ¿okay? Porque reflejan toda la onda incidente. Y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Además, conocemos, ¿verdad? De lo que vimos en el video anterior, que la profundidad peculiar para los conductores, para buenos conductores, es muy pequeña, o sea que requerimos solo una pequeña capa, ¿verdad? De un buen conductor para lograr esta reflexión que estamos hablando aquí. ¿Okay? Bueno, básicamente es eso, compañeros. Si tienen dudas debido a lo rápido que abordé esto, pueden ver el documento, ¿no? O complementar también con lo que dice el libro de Griffiths, lo que dice su autor Griffiths. Eso es básicamente, entonces nos vemos el día lunes, que estén bien.